¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta interesante sesión en la que vamos a hablar sobre el futuro de la sostenibilidad en moda. Para ello, nos acompañan dos ponentes excepcionales. Blanca Gomara, especializada en la materia y profesora de los cursos de sostenibilidad de la Tecnocreativa, y Rocío Ortiz de Bettencourt, cofundadora y presidenta de la escuela. ¿Quién creará en el futuro? ¿Cómo viviremos la moda en unos años? ¿Quién le dará sentido? Son algunas de las preguntas sobre las que charlaremos en esta sesión. Y para todos aquellos interesados en comenzar una formación, ahora disponéis de una promoción del 20% de descuento con el link, con el código que os voy a dejar a continuación en el chat. Y antes de dar paso a nuestras invitadas, recordaros también que os esperamos en nuestro servidor de Discord, en un lugar donde hablamos de creatividad, sostenibilidad, moda, diseño y todas esas áreas relacionadas con nuestra escuela. Está abierta para todos y ahora os dejaré también el link para que podáis acceder. Y bueno, Blanca, Rocío, un placer teneros con nosotros y todo vuestro. Normalmente los tengo a mano ya. Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión sobre sostenibilidad que mantenemos en la Semana Tecnocreativa. No puede faltar el tema de la sostenibilidad de la mano de la consultora y profesora responsable del área de sostenibilidad de nuestra escuela, Blanca Gomara. Tengo la fortuna de conocer a Blanca desde hace muchos años. Blanca tiene un perfil muy polifacético porque además de ser médico es diseñadora de moda, le gusta la economía, sabe mucho de economía y trabaja como consultora, como he dicho antes, al mismo tiempo que imparte clases y tiene unas encuestas con un nivel de satisfacción muy alto. Bienvenida, Blanca, esta tarde. Gracias por acudir a este encuentro. El título de esta tarde era Entretejido y futuro. Y yo, conociendo a Blanca, seguro que Blanca dirá, pero este título, ¿qué tecnocreativo es? Pues sí, la verdad es que pensé, es el título perfecto para esta escuela. Gracias, Rocío. La verdad es que cuando me planteasteis dar el coloquio de hoy, porque esto no es una conferencia, es un coloquio. Una charla, sí. Me pareció muy interesante empezar a hablar ya de otras cosas, que la sostenibilidad está muy vista. Y la verdad es que el título de hoy, Entretejido y futuro, hace referencia precisamente a la pasión que todas las personas que queremos trabajar en sostenibilidad o que trabajamos en moda deberíamos tener, ¿no? Y también hace referencia al hecho de que una de las primeras cosas que se hizo, y lo mires en la cultura que lo mires realmente, fue cubrir a las personas con prendas. La moda, ¿no? La profesión quizá más antigua del mundo, el diseño. Y también de las más funcionales. Y también de las que han posibilitado ese futuro y que lo siguen haciendo. Además, históricamente hay muchísimas anécdotas que nos hacen reflexionar realmente sobre qué fue primero, como el huevo o la gallina, pero en versión la moda o la historia. Y nos podemos ir al New Look de Dior, que mis alumnos esa historia ya la conocen. Nos podemos ir a la historia, por ejemplo, del último rey de Marruecos antes de que se anexionase al Imperio Romano, o nos podemos ir a la historia de la reina Victoria de Inglaterra, Reino Unido, Alemania, guerras, y siempre hay un detonante que está muy relacionado con las prendas de vestir. Pues este presente en el que vivimos, que ya es más futuro que presente, es igual. Sí, además todo el mundo dice que estamos ahora en una época de cambios, pero no es así. Es un cambio de época. Cuando hablamos del COVID-19, tenemos que hablar que en toda la historia del retail hay claramente tres etapas. La etapa anterior al COVID-19, la etapa anterior a esa, que fue la que marcó el famoso libro de Émile Zola del Paraíso de las Damas, que refleja muy bien la consumidora femenina dentro de un gran almacén, y lo que acontece ahora. Es que ha cambiado las reglas de juego completamente. Y lo que nosotros pensábamos que era un proyecto de futuro para cualquier empresa de moda, que estaba basado en los dos ejes de la tecnología y la sostenibilidad, más bien, digamos, la digitalización y la sostenibilidad, pues no ha hecho más que acelerarse. Y todos nos hemos tenido que adaptar a la velocidad de vértigo. Y desafortunadamente, quien no se ha podido adaptar, pues ha caído en el camino. Sobrevive o muere. ¿Qué nos puedes decir, Blanca, de esta nueva etapa que nos espera ahora?
Uf, qué pregunta. La verdad es que, como bien estás diciendo, hace un año que no dábamos ningún coloquio en persona, Sí, de es hecho, verdad. y hace un año la industria de la moda y el futuro era algo mucho menos incierto, ¿no? En este año ha cambiado no solo la forma en la que consumimos moda, que lo ha hecho de forma radical, la forma en la que nos acercamos a las historias detrás de las marcas, las imágenes que generamos o las prendas que usamos. Ha nacido todo un nuevo rango de usos múltiples para las prendas del hogar, la forma en la que nos relacionamos. Nunca una sonrisa había sido algo tan privado, ¿no? Ahora es más fácil ver un escote que ver una boca. Y todo eso deja una impresión en el consumidor y deja una impresión en las marcas. Desde la perspectiva, por ejemplo, de la cadena de valor en la industria de la moda, este año la verdad es que ha sido bastante tenebroso. No solo a nivel mundial y económico, sino también a nivel social. Pero también ha sido uno de los años en los que más conscientes hemos sido de todo lo que hay detrás de eso. Y quizá esto que vemos como algo tan malo o decimos una crisis y todos pensamos algo negativo, si nos vamos realmente al origen etimológico de la palabra, lo único que quiere decir es que es un punto de inflexión, un punto de cambio, ¿no? A mí me gusta pensar en la sostenibilidad como algo del pasado y eso pues creo que no es nuevo, pero realmente ahora cuando escuchamos la palabra sostenibilidad o cuando hablamos de sostenibilidad en la industria de la moda, ya no podemos hablar de algo que esté empezando poco a poco, de unos pocos locos que intentan cambiar la forma en la que hacen la industria, sino que estamos hablando de algo que más que nunca el consumidor está exigiendo. Claro, también nos planteamos preguntas como ¿qué es realmente la sostenibilidad? Hace poco la Unión Europea hacía un estudio sobre greenwashing en las páginas web de las marcas que se llamaban o autoproclamaban a sí mismas sostenibles. El resultado del estudio es fatídico. Un gran porcentaje de las marcas no son tan sostenibles o no son tan verdes como dicen serlo. Y la Unión Europea lo ha dejado por escrito en un informe oficial. Claro, a día de hoy eso es pura información, pero realmente la pregunta es, ¿estamos empezando a legislar, estamos empezando a exigir, estamos empezando a cambiar la forma de hacer empresas? ¿Qué va a dejar de ser optativo dentro de unos años? Y sobre todo, ¿qué queremos que deje de ser optativo y qué queremos que sea? Ahora, pues mira, esta mañana la Tecnocreativa presentaba una colección virtual, bueno, con Basaldúa, presentaban una colección virtual de ropa deportiva y no es algo tangible, pero es moda. Sin duda, sin duda. De hecho, ¿cuántos que llevábamos muchos años en el mundo del retail decíamos que la fiesta del consumo tenía que acabar? No, nadie sabíamos que iba a acontecer esto, pero teníamos clarísimo que la fiesta del consumo tenía que acabar, que los procesos de distribución y logística estaban sometidos al tercer grado porque cada 15 días había que entregar prenda nueva, que teníamos que educar al consumidor porque el consumidor estaba absolutamente acostumbrado a comprar con descuento, siempre con descuento. Entonces los márgenes nunca se conseguían a precio completo. Y luego trataremos el tema de la creatividad, que ha hecho mucho daño el fast fashion y los sistemas de producción en masa a la eliminación de la creatividad en todos los procesos de diseño, incluidas las firmas de lujo. Pero ayer, por ejemplo, y luego hablemos de las materias primas, o sea, es que tendríamos para toda la tarde. Pero yo ayer hablaba con una persona que lleva 20 años dedicada a las fornituras. Entonces tú decías, bueno, ese informe de la Unión Europea sobre las empresas que están acometiendo un proceso de sostenibilidad y muchas de ellas suspenden. Bien, es verdad que muchas de ellas están comenzando. O sea, todavía están introduciendo esos procedimientos, ¿no? Entonces, digamos que es un suspenso relativo. Entonces, cuando ella habla con los retailers que le compran las fornituras y le dicen, no, porque nos hemos comprometido que de aquí al año 2000 tanto, toda nuestra colección tiene que ser sostenible, pero no solo en materiales, sino también pues, los botones, fundamentalmente. Y me dice, bueno, es imposible que una firma de estas dimensiones compre todos los botones de nácar o todos los botones de madera, porque es que no hay nácar suficiente para la cantidad de millones de botones que se necesitan. Y luego la madera, ¿quieres la madera en este color natural? Porque seguramente querrás una madera teñida. Entonces, si ya la teñimos, deja de ser sostenible. Dice, hay botones de resina y botones de poliéster perfectamente sostenibles que se pueden emplear, pero no se lo han tomado al pie de la letra.
Ahí la verdad es que has dado en el clavo de una de las cosas más importantes a la hora de sostenibilidad y es el tema de la escala. La fiesta del consumo, como bien dices, en realidad va a seguir siendo una fiesta del consumo aunque la hagamos en sostenible. Y de hecho, si la hacemos en sostenible ya no va a ser sostenible, porque hay una dicotomía entre sostenibilidad y cantidad de recursos que se lleva muy mal cuando pasamos según qué excesos. En ese sentido, nosotros, bueno, a mí la verdad es que cuando hablamos de sostenibilidad me parece que estamos hablando de moda ya de base, porque la moda, aparte de que es algo que me parece muy excitante, es algo que todos usamos y que cualquier persona del mundo tiene acceso a ella o debería tener acceso a ella, ¿no? La creatividad, por ejemplo. La creatividad a escala también es muy importante. Pero fíjate, quizá con el coronavirus ahora tenemos una oportunidad de volver a hacer un reboot de la creatividad y de volver a ponerla en valor a través de todos esos pequeños diseñadores o pequeñas marcas que poco a poco, como tú dices, constantemente van haciendo cosas que probablemente, incluso sin querer hacerlo, son mucho más sostenibles o perdurables en el tiempo que las grandes proporciones o las grandes velocidades. La velocidad y el tema demográfico a la hora de abastecer son muy peligrosos. Dentro de esa perspectiva, a mí me gusta planteármelo siempre imaginando simplemente un campo con 10 segmentos y yo tengo que cultivar algodón. Claro, es muy jugoso si yo puedo poner determinados químicos en ese campo, sacar más algodón. Claro. Pero en el momento en el que ya no puedo sacar más algodón por muchos químicos que le ponga, lo que voy a hacer es, bueno, pues ese bosque de ahí mejor lo quito y lo cambio por más algodón. Pero ¿y qué va a pasar cuando ya hayamos cambiado todo? Y sobre todo, la población cada vez es mayor. Y no es mayor de forma equilibrada, es mayor en países en desarrollo que en países desarrollados, ¿no? Y ahí nos vamos a encontrar con una situación también muy desequilibrada, por ejemplo, en cuestiones como el reparto de agua. Leí hace poco un libro de un escritor canario y hablaba de que una de las razones por las que se cree que los pobladores de las Islas Canarias no habían salido antes de las Islas Canarias era por la ausencia de metales, con lo cual no podían construir grandes balsas, pero porque además llevaban un control muy férreo del número de habitantes de las islas. De manera que todo lo que necesitaban se lo daban las propias islas. Al no tener necesidades extras, tampoco tenían ninguna necesidad de tomar aquello que no era de ellos. Y de hecho, desgraciadamente, se asocia mucho la llegada de los colones de la península a las islas con todos los temas de violencia, vandalismo, hurto, robos, violaciones y demás, porque fue el momento en el que se empezaron a introducir esos elementos de deseo que ya no eran propios de la isla y que de esa manera ya sí que empezaban a marcar las diferencias, ¿no? La moda a día de hoy pues es un poco parecida, pero es que precisamente por el coronavirus, por ejemplo, nos encontramos en una situación en la que hablaba el otro día con un proveedor de tejidos, Matex 05, que están en Mataró y que la verdad es que son unos de los pioneros en sostenibilidad en España. Lo están haciendo súper bien y lo están haciendo súper bien porque han cambiado la mentalidad con la que operan realmente. Y me contaba que a día de hoy está muy difícil encontrar materias primas y yo lo vivo en el día a día. Como consultora trabajo con muchas marcas que me dicen es que han subido los precios de los tejidos. Claro, parón por el coronavirus, disminuyen las producciones y ahora que todos queremos empezar a lanzarlo, de pronto nos encontramos con que ya no hay tanta disponibilidad de algodón ecológico, de materias recicladas. ¿Por qué? Pues porque se empiezan a descubrir las costuras de la moda, ¿no? La mayoría de las materias recicladas o materiales secundarios en realidad son materiales vírgenes que en el propio proceso de producción se han descartado por algún motivo y que se han reintroducido. Si no hay producción de material virgen, tampoco hay generación de residuos. De residuos, claro. Ahora la pregunta real es, entonces cuando usamos ese material regenerado o reciclado del secundario, ¿estamos siendo realmente sostenibles? Porque no es un residuo que vaya a existir independientemente de que se pare la otra industria o no. Y de ese es el verdadero problema en el que nos encontramos. Sí, sí, sí. Qué interesante. La verdad es que nos podríamos pasar aquí toda la tarde, Blanca, hablando de sostenibilidad. A mí me ha gustado mucho esto que has dicho de la creatividad, porque yo siempre he defendido que la velocidad mataba la creatividad, sobre todo en los años en los que he estado dirigiendo una escuela de moda y veía cómo los diseñadores que salían en cada promoción iban a trabajar a grandes compañías y estaban sometidos a unos tiempos y a unos presupuestos. Tienes 3 semanas para diseñar esta colección de punto,
de hombre dirigida a tal edad, con este presupuesto, con estos proveedores, no te pases de este margen, utiliza estas fornituras, estos son los colores de la gama de este año, no te salgas de estos colores, y todo tan encorsetado y encima haz algo que tiene que estar basado en lo que ocurrió el año anterior, que fue el éxito de ventas. Entonces, creatividad, olvídate, cero. El consumidor estaba mal acostumbrado porque como todas las prendas eran tan planas, pues entonces de repente llegaba una prenda nueva o un objeto nuevo y no lo entendían. Y encima estaba acostumbrado a comprar a bajo precio. Yo recuerdo perfectamente, pero perfectamente, cuando Jonathan Anderson fue nombrado director creativo de Loewe. Y fue una revolución. Nosotros estábamos acostumbrados como españoles a que Loewe era una firma nuestra, que basaba su cultura en las raíces españolas, en Gaudí, en Velázquez, en Goya, y cada vez que había un aniversario teníamos la colección de corbatas de Velázquez, los pañuelos de Velázquez, me acuerdo de la colección de mosaicos de Gaudí, bueno, una belleza. Y además, como el 70% se vendía en Japón y a los japoneses les gusta tanto España, pues fenomenal. Pero claro, al ser comprados ya por un grupo tan importante como el grupo LVMH, pues había que abrir horizontes. Y Jonathan Anderson lanzó el icónico bolso, ahora emblemático, del puzzle, pero las clientas no lo entendían. Y yo recuerdo perfectamente una frase de la jefa de producto de Loewe, antigua alumna mía también, afortunadamente, y me decía: Rocío, es que el diseño necesita sedimento, necesita pozo, no solo por parte del diseñador por el tiempo que le tiene que dedicar a investigar, a hacer el mood board, a nutrirse de corrientes culturales, económicas, sociales, políticas, gastronómicas, musicales, sino también, y una vez que ha diseñado, el consumidor lo entienda, lo digiera, lo aprecie. No tuvo ningún éxito al principio. Y ahora yo creo que este paradigma de vamos a como hacer tabla rasa, ¿no? O sea, partimos de cero. Se cambian los códigos dentro, los códigos de conducta dentro de las empresas de retail, bien sean de fast fashion o sean de lujo. Al final el grupo LVMH no deja de ser un retailer de lujo. Se cambian los códigos de conducta internos, se cambian los códigos de conducta externos. El consumidor ha aprendido a ser austero, a comprar solo lo que verdaderamente necesita, a apreciar más el comercio de proximidad, a comprar lo local. Yo soy una defensora a ultranza desde hace muchos años de la moda española, claro. Pero ahora con más motivo. O sea, tenemos una mano de obra tan cualificada, tenemos unas materias primas tan buenas, tenemos los mejores sistemas logísticos. Y yo creo que todo este mensaje está calando. Bueno, tú eres la ponente, perdona, es que me pongo a hablar y me entusiasmo. Dijimos coloquio. Totalmente, al final yo creo que se nos ha olvidado el tiempo que supone hacer una prenda bien hecha y se nos ha olvidado el placer estético de la moda y el placer que tienes que sentir cuando estás delante de una prenda, ¿no? Yo tengo algunas prendas en mi armario, yo me acuerdo cuando empecé a estudiar diseño, yo pues como dijiste antes venía del mundo de la medicina, para mí el diseño era el vestuario del teatro, porque yo había hecho teatro toda la vida y me fascinaba crear vestuario de teatro. También porque venía de ese mundo que veía la moda como algo más frívolo, ¿no? Un poco... Superficial. Superficial, sí. Y entonces yo me metí a estudiar diseño de moda pensando en ser figurinista. Y no sabía nada de cultura de la moda. Claro, luego me encontré con maravillosos profesores que para hablarme de determinadas colecciones empezaban por hablarme de historia del arte, o empezaban por hablarme de movimientos políticos, o empezaban por hablarme de cuestiones de género en Londres de 1970. Y entonces empiezas a entender que una prenda de vestir ya no es simplemente una prenda de vestir, es todo ese pozo del que tú hablas creativo que hay debajo. Se me ponen los pelos de punta hablando de esto. Porque realmente es un mensaje, es un statement, es un grito al mundo de yo pienso esto, soy esto y hoy quiero sentirme así. Pero claro, hablamos del consumidor y de educar al consumidor. Y hay que tener personalidad para poder atreverte a dar esos gritos, ¿no? Porque te ve y las opiniones a primera vista existen. Sí. Pero claro, también hay que juzgar menos e interesarse más por lo que ves, aceptar que lo que la otra persona pueda estar mostrando se merece ese respeto y esa curiosidad de ¿por qué te vistes así? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te hace sentir?
Yo siempre pienso que la moda en el fondo es como un placer incluso un poco secreto o prohibido, porque es un placer muy primitivo, es como quedarte admirada viendo un cuadro en una galería. De pronto simplemente hay piezas que conectan contigo y hay algo que te hace sentir distinto, que te hace sentir un cosquilleo por dentro. Y para mí eso es lo que la sostenibilidad va a traer a la industria de la moda de nuevo. Y lo va a traer en manos de pequeños diseñadores, creativos que se toman su tiempo para crear colecciones con identidad, con concepto, con mejores materiales. Y siempre me acuerdo de mi abuela cuando le expliqué por primera vez lo que hacía trabajando en esta industria, me dijo, pero vamos, que vas a hacer lo de toda la vida. Claro. Y yo me quedé así y le dije, pues sí, porque mi abuela me abrió el armario y tenía un montón, bueno, un montón para ella. Pues 5 o 6 vestidos de diseñadores barceloneses súper importantes y estaban impecables, porque eran tejidos bien hechos, productos bien manufacturados, acabados. Y el placer de una buena costura, el placer de un buen concepto plasmado. Ahora que comentabas lo de los modelos de la moda, yo me acuerdo fue Pasarela 2016, si no me equivoco, que se empezaron a sacar los modelos de See Now, Buy Now para luchar contra el retail, el fast fashion, el pronto moda. Y Comme des Garçons, con Rei Kawakubo a la cabeza, lanzó una colección que decía justo todo lo contrario y reivindicaba la necesidad de que el diseñador tuviese su momento y su tiempo para plantearse qué quiere hacer. Y exigía un público crítico que no viese la moda simplemente como una oportunidad de sacarse una foto, de llevar un look de pasarela, de parecerse más a una celebrity, sino de desarrollarse hacia adentro, ¿no? Yo creo que una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en este momento, seamos diseñadores, seamos parte de la cadena de valor o simplemente seamos usuarios de moda, es decidir comprar solamente lo que nos hace felices. Ya solo con esa cosa, o sea, ese pequeño gesto, vamos a cambiar muchísimo la forma en la que consumimos. Y con cuidar lo que tenemos, claro. Y como creadores, más aún, hacernos las preguntas importantes. Y en sostenibilidad ahora estamos en ese momento en el que ya hay mucha gente haciéndose las preguntas importantes y ya no solo ponemos parches, sino que realmente nos estamos planteando qué queremos hacer en el futuro. ¿Queremos seguir imitando, por ejemplo, hablando de materiales, materiales que parezcan piel? ¿O queremos hacer nuevos materiales que tengan nuevas propiedades, que puedan parecer invisibles si los pones de una determinada manera? Y parece broma, pero ¿cómo lo hacemos? Pues muchas veces viendo lo que ya está a nuestro alrededor, ¿no? El planeta Tierra lleva muchísimos millones de años desarrollándose y nosotros aquí llevamos muy poquito. Comparativamente, ellos tienen un grado de eficiencia en el uso de los recursos espectacular. Y nosotros no. Las sepias, por ejemplo, son capaces de fingirse transparentes. Y nosotros no somos capaces de hacer un tejido transparente. Hay muchísimos libros basados en ello, El hombre invisible. Sí. Y en realidad a nuestro alrededor hay un montón de inventos que existen gracias a eso, a que hemos observado la naturaleza. Uno de los bañadores que para mí es uno de los mejores inventos que existen en cuestiones de biomímesis es de Spidou, se llama el Shark Skin. Y está inspirado en la piel de los tiburones porque es el animal que menos fuerza de rozamiento, es decir, que más rápido va por el agua, ¿no? Entonces hicieron un bañador que disminuía tanto la velocidad. Me acuerdo, O sea, aumentaba tanto la velocidad, disminuía el rozamiento tanto que lo tuvieron que prohibir en las primeras Olimpiadas. Me acuerdo perfectamente de esa noticia. Pues fue brutal en ese momento porque de pronto le quitaba 4 segundos al récord de los 100 metros. Al resto que no tenía el mismo traje de baño, efectivamente. Y claro, le quitaba toda la gracia a la competición, ¿no? Sí. Pero eso es tecnología, y es tecnología mirando alrededor y mirando al entorno. Entonces, la velocidad de acción y la necesidad de poner una colección cada 15 días en tienda y la capacidad de observar a tu alrededor son incompatibles. El estrés ahí no te deja trabajar. Y luego el otro problema que tenemos también es que como cada vez estamos quizá más distraídos, por decirlo de alguna manera. Más dispersos. Nos paramos a preguntarnos menos qué es lo que nos gusta. Facebook nos conoce mejor que nosotros mismos. Fíjate, pues no me extraña nada esto que acabas de decir. Porque de hecho muchas veces cuando te preguntas, oye, ¿cómo saben mis gustos de cine? O cómo saben mis gustos de ropa, porque te tienen, claro, los algoritmos completamente pillado, ¿no? Pero ahora las personas que nos estén escuchando dirán, muy bien, todo este discurso es magnífico, ahora ¿cómo lo voy a traducir a mi vida ordinaria? Entonces se plantean,
lo de siempre, pero aunque sean cuestiones que nosotros hemos tratado más veces, como este es un coloquio divulgativo, la gente se plantea, la ropa sostenible siempre es un poco más cara que la que no lo es. Acceder a prendas de segunda mano, que cada vez salen más empresas con prendas, que ofrecen prendas de segunda mano, también es otra forma de educar al consumidor, porque el español no está acostumbrado, no tiene la cultura que tiene el nórdico, donde incluso allí estrenar una prenda está mal visto. Y cada vez salen más empresas que venden... Es que ayer leí un artículo y solo en los últimos 3 meses habían nacido 13 empresas en España de segunda mano. Me quedé asombrada. Sí, la verdad es que la segunda mano tiene muchísima fuerza y es una de las mejores alternativas a las que nos podemos enfrentar a día de hoy, pero realmente cuando nos tenemos que plantear al vale, ¿y yo ahora qué hago? Sí. Yo creo que una de las cosas más importantes es empezar a cuestionarse las acciones más pequeñas que hacemos y recordar que si lo vamos a hacer como diseñador, al final, ¿no? La mayoría de los que nos están viendo probablemente tienen interés en crear o hacer este tipo de cuestiones. La función del diseñador es tremendamente importante a nivel social. Traigo una frase de Zygmunt Bauman que me gustó mucho y quería compartirla con vosotros y dice: hoy la cultura no consiste en prohibiciones, sino en ofertas. No consiste en normas, sino en propuestas. Tal como señaló antes Bourdieu, la cultura hoy se ocupa de ofrecer tentaciones y establecer atracciones, con seducción y señuelos en lugar de reglamentos, con relaciones públicas en lugar de supervisión policial, produciendo, sembrando y plantando nuevos deseos y necesidades en lugar de imponer el deber. Y ahora que estamos, sí, y ahora que estamos en un momento de crisis en la que parece que estamos buscando o normas o estamos repudiándolas, yo creo que lo que tenemos que hacer es parar un momento, de verdad, parar un momento y recordar que nuestro deber como ciudadanos, porque somos ciudadanos, diseñadores ciudadanos, también lo decían en un famoso libro, es de saber que todo aquel producto que estamos creando sale al mundo y cuando sale al mundo tiene un impacto en la autoestima de las personas, en el planeta, en el medio ambiente, en el consumo, en los residuos que se generan. ¿Por qué a un médico le exigimos que cuando vea a una persona enferma le cure? No le damos la opción de cronificarle la enfermedad. Eso nos parecería horrible. Pero a un diseñador o a una empresa no le pedimos que tenga esa misma responsabilidad con un producto que crea. Entonces yo creo que cuando hablamos de sostenibilidad tenemos que tener esa mente abierta y primero quitarnos el miedo a fallar, porque vamos a fallar, solo fallando se aprende y se mejora. Claro. Y quitarnos también la necesidad de que todo sea perfecto. Entender que vamos a hacerlo lo mejor que podamos y ponderar pesos. Y decidir, vale, ¿yo qué voy a hacer? Lo primero de todo, si vas a hacer un producto, tu producto tiene que afectar a alguien más que a ti. Porque si no, no lo estás lanzando a la sociedad, lo estás haciendo solo para ti. Entonces ahí puedes hacer uno, pero no puedes hacer 20.000. Claro. No es escalable eso. Exacto. Cuando vas a hacerlo y lo vas a lanzar a la sociedad, plantéate, ¿realmente el producto que yo estoy haciendo responde a las necesidades de este momento, a las necesidades de estas personas, al target al que me voy a dirigir? Testéalo, haz un MVP, haz un producto mucho más ágil. La necesidad de flexibilidad hoy es más importante que nunca, es crucial. Entonces, esa flexibilidad es justo una ventaja para las pequeñas marcas. Claro. Porque los grandes son gigantes, elefantes, que cuesta muchísimo moverse, y las marcas ahí pueden ser las típicas bichillos que van por las piernas y que se adelantan y llegan los primeros, ¿no? Sí. Y luego, sobre todo, que recuerden que no están solas, no lo tienen que hacer todo ellos. Hay gente que es buenísima creando, hay gente que es buenísima confeccionando y que realmente lo que encuentra es placer en la confección, en el hacer, ¿no? Sí, sí, ya lo creo que sí. Y luego hay gente que es buenísima comunicando. Unir todas esas personas y pedir ayuda y ser un frente unido realmente que está trabajando por otras cosas, primero, va a generar una circulación económica entre las pequeñas masas, que son las que luego reinvierten, y eso es súper importante. Y segundo, va a generar un frente de cambio que va a ir produciendo cambio como se va contagiando o se va moviendo un pequeño líquido. Sí, porque va teniendo una repercusión poco a poco, poco a poco. Sí. Entonces, a mí hay algo que me gustaría, y a lo mejor quizás es un poco la idea final de entre tejido y futuro, y es que la moda, la que llevamos, cómo vamos vestidas hoy, cómo creamos moda, cambia totalmente la forma en la que hacemos el presente en el que vivimos y por tanto configura el futuro. El futuro tenemos que soñarlo. No tenemos que asumir que estamos predestinados a que sea de alguna manera. Tenemos que permitirnos preguntarnos qué quiero y ser valientes, porque da mucho miedo.
Y después lo que tenemos que hacer es asumir que vamos a cambiar, pedir ayuda, estar receptivos a trabajar con otras personas y asumir que lo que nosotros hagamos no importa. Como marca pequeñita, porque en el momento en el que eres pequeñito, una marca pequeñita haciendo cosas en su entorno, está generando mucho bien en su entorno, puede sobrevivir, puede vivir bien, que es el objetivo no es sobrevivir, es vivir bien y tranquilo, y es viable. Cuando decimos que grandes marcas han democratizado la moda, también han aumentado la brecha entre los más pobres y los más ricos. Y ahí hay mucho debate y ahí sería muy interesante quizá otro día. Pero sí que es cierto que cuando, por ejemplo, pagamos un producto a un precio que es un poco más elevado, la moda sostenible no es que sea cara, es que está asumiendo, está asumiendo en su precio todos los costes asociados a esa producción. Las emisiones de gases de efecto invernadero, la eutrofización, el uso de sustancias tóxicas, la salud y la seguridad de las personas que no la tienen. Accidentes como el de hace 2 semanas en Tánger ocurren porque queremos moda barata. Con lo cual, la democratización de la moda, como la entendemos, no necesariamente nos lleva a un punto en el que podamos todos vivir mejor. Podemos vivir en una ilusión de que vivimos mejor, pero luego tenemos las tasas de depresión más altas de la historia. Entonces, ahí hay algo que falla. Y por último, y para terminar, cuando pensamos que un producto es caro, también tenemos que empezar a pensar que la moda no hay que poseerla necesariamente. Lo que tú dices, segunda mano, alquiler, soluciones como Ecodicta, soluciones en las que tú puedes comprar un producto y si lo usas, lo cuidas, lo puedes revender al mismo precio. Empresas en las que puedes hacer un pago fraccionado. Sí. Claro, en un momento en el que una empresa lanza un producto que realmente merece la pena, y ahí es donde está el valor real de la sostenibilidad, tú puedes pagarlo a plazos porque sabes que cuando termines de pagarlo va a seguir siendo vigente. Sí. Claro, si tú vas a comprarte un producto que no tiene ese valor, cuando termines de pagarlo ya es basura, lo que piensas y la impresión que tú tienes es que has tirado tu dinero a la basura. Claro. Y realmente lo has hecho porque lo has tirado a la basura que está en otro país. Sí. Así que yo creo que eso es un poco lo que tenemos. El otro día, hace ya mucho, en octubre vino a la Tecnocrativa una empresa fundada por 2 chicos jovencitos sevillanos con un formato de alquiler segunda mano muy interesante. Y funciona de la siguiente manera. Tú pagas una suscripción mensual, igual ya la conoces, tú pagas una suscripción mensual y entonces puedes alquilar determinadas prendas durante ese mes, sobre todo prendas pensadas para gente que trabaja. No tanto para eventos, que de eso ya hay muchas cosas, alquiler de segunda mano para eventos. No, sino yo trabajo en esta compañía, entonces cuando vinieron aquí fue septiembre del 2019, me parece, octubre de 2019, y no sabíamos que nos iba a pasar esto, ¿no? Entonces dices, vale, yo tengo tantos viajes este mes, tengo que hacer una presentación de mi producto, tengo que hablar con proveedores, tengo 3 reuniones, pero claro, no me puedo gastar un guardarropa de trabajo, todo esto para estar siempre bien. Entonces lo alquilo durante ese mes. Al mes siguiente tienes con esos mismos proveedores otras reuniones o a lo mejor tienes que hacer otra presentación y vas a otro viaje. Entonces puedes repetir el outfit o no. Y entonces vas alquilando cada mes las prendas que tú vas a necesitar en función de tu vida laboral. Claro. Me pareció muy interesante porque si no efectivamente se hubiera convertido en o siempre voy igual o compré y desecho. Es que ese tipo de soluciones a mí me parecen maravillosas. Por ejemplo, a todos nos gusta viajar, aunque ahora lo hagamos menos. ¿Por qué tenemos que ir con una maleta si es un incordio? Pudiendo alquilar ropa directamente o pedir que nos la envíen al sitio al que vamos. O pedir servicios en la misma ciudad que te hacen un armario para el tiempo de esa ciudad. Típico viaje a una zona de playa cuando es pleno invierno. Claro. Pues es la típica escena en la que te encuentras a un montón de gente que necesita comprar un bañador y no lo encuentro. Ahora ya encuentras cualquier cosa, pero eso pasaba. ¿Por qué tenemos que seguir haciendo eso cuando en realidad tú puedes alquilar ese armario? Y ese armario te permite no solo alquilar ropa que tú podrías comprarte en tu poder adquisitivo, sino que te permite comprar verdaderas piezas, o alquilar, claro, en ese momento, verdaderas piezas que vas a disfrutar llevar puestas. Porque la moda tiene ese poder, la moda te hace sentirte muy distinto. Sí, tiene un poder transformador brutal. Exacto. Y todo eso se nos ha olvidado, no lo trabajamos, porque pensamos, yo me pongo lo primero que pillo en el armario. Pero eso no es cierto, se ha llegado a tu armario por algo.
Sí, sí, sí. Entonces ahí toda esa puerta que se abre y con la tecnología más. Ahora que estamos en casa estamos más arreglados para hacer videoconferencias que para salir a la calle. Sí. ¿Por qué tenemos que vestirnos y no nos podemos quedar en pijama y hacernos un filtro y ponernos la moda más maravillosa y más fantasiosa? Del Internet de la información al Internet del valor. O sea, las posibilidades de la moda nunca habían sido tan grandes como ahora. Eso es verdad. Nunca, jamás. Jamás. Nunca. Y serán cada vez mayor. Exacto. Porque ya después de la presentación de esta mañana de moda virtual, bueno, va a ser fabuloso. Bueno, desafortunadamente tenemos que ir acabando ya, porque es que ya el tiempo va así se nos va. Y te quiero pedir, Blanca, por favor, bueno, primero que estamos muy agradecidos por tu presencia aquí esta tarde en la Tecnocrativa, pero también quería pedirte, como a modo de conclusión, cada vez que leemos un informe de sostenibilidad y las compañías tienen el horizonte ese de 2050. Yo para 2050 esta compañía tiene que haber cumplido esos objetivos, ¿no? Y lo vemos como muy lejano, pero 2050 está aquí a la vuelta de la esquina. 2050, vaya año. Sí, desde que se lanzó el Fashion Pact, hace ya un poco más de un año, el 2050 parece que es como nuestro objetivo, llegar al 2050 y la meta absoluta. ¿Qué tiene que ocurrir para entonces? Pues que tenemos que haber decarbonizado nuestra industria y eso tiene un peso del 60% solo en la producción de materiales, por ejemplo, y el 40% restante en el uso de las prendas, así como en todo lo que son las actividades internas de una empresa. Cuestiones como, por ejemplo, que un centro esté surtido por energías renovables. ¿De dónde vienen esas energías renovables? Vivimos en la nube, pero la nube tiene unos servidores maravillosos que se hacen con unos metales y unos minerales difíciles de conseguir y que todo eso tiene que ser extraído de alguna manera sostenible, ¿no? Entonces, todo ese tipo de pensamientos, o sea, de ir más allá, de no quedarte solo pues, con el material sostenible, son los que van a marcar ese hito del 2050. Luego tenemos... Y de ahí, perdona que te interrumpa, de ahí la transformación de las tiendas. Exacto, de ahí la transformación de las tiendas y la transformación de la propia moda también. Y luego tenemos otro hito que es recuperar la biodiversidad, porque a día de hoy hemos perdido el 90% de la biodiversidad de nuestro planeta. Nos queda un 10% restante y la industria de la moda pues es una industria muy relacionada con las extracciones y bastante relacionada con este impacto. Entonces estamos trabajando por el desarrollo de fibras y desarrollo de sistemas productivos, porque no son solo fibras, a lo largo de toda la cadena de producción, sobre todo en la industria de la moda, consumimos muchos el suministro, en la gestión del suministro, de la cadena de suministro. Y ahí tenemos mucho que hacer y por eso, por ejemplo, lo que pueden hacer ahora las empresas y lo que están haciendo es desarrollar sus propias estrategias de biodiversidad, que es algo que antes en una marca de moda jamás habrías pensado, ¿no? Nunca se lo hubieran pensado. Y luego, por último, limpiar los océanos y evitar la liberación de microplásticos, que yo podría decir que es el gran reto al que nos vamos a enfrentar. Estamos ahora en la era del antropoceno, que literalmente significa la era en la que el impacto del ser humano ha cambiado el entorno y hemos producido en los años de plástico que llevamos más plástico que cualquier otro material antes. Claro, es tan barato producirlo que parece la solución a todo, pero en realidad el plástico tampoco es malo. El plástico, de hecho, es un invento maravilloso, pero es barato. Tuvo la mala suerte de ser barato, porque si hubiese sido un diamante... Entonces, ¿qué ocurre? Que estamos cogiendo un material con unas cualidades muy buenas y lo estamos usando para otras funciones en las que no necesita esas cualidades solo porque es más barato que el que iría mejor. Entonces, ese cambio de mentalidad ahora ya está empezando a ocurrir también, pero claro, para el 2050 además tenemos que garantizar que no va a haber plásticos en el océano, porque las estimaciones dicen que va a haber más plásticos que peces, con todo lo que ello conlleva. Los microplásticos son ingeridos por la fauna marina, nosotros consumimos pescado y al final pues, los microplásticos acaban en nuestro organismo. Es súper curioso que en un estudio reciente que leí gracias al doctor Nicolás Olea, en el que hablaban de disruptores endocrinos en la industria de la moda, que es algo así muy complejo. Qué bonito, disruptores endocrinos en la industria de la moda. Sí. Me encanta. La verdad es que es un tema apasionante, sobre todo para los que hacen moda infantil. Lo tratamos mucho en el curso porque es un tema súper importante. Son sustancias, así, a grosso modo, sustancias que se encuentran en nuestras prendas que actúan como hormonas, con lo cual están súper relacionadas con cuestiones como la obesidad. Los problemas sexuales muchas veces externos en los genitales, por ejemplo, problemas de desarrollo en niños,
claro, son sustancias que al actuar como hormonas dan señales en una época de crecimiento que son equivocadas. Son equivocadas, exacto. Entonces construyes carreteras que hacen muchas heces cuando no tendrían que hacerlas, por ejemplo. Entonces, claro, todo eso, por ejemplo, son sustancias que se encuentran mucho en los plásticos. Y todos los plásticos que nosotros ingerimos o que les llegan a los niños son muy perjudiciales. La moda es una de las grandes liberadoras de microplásticos. Con cada lavado, cada prenda que lavamos, libera microplásticos o microfibras más bien. Y ahí, pues, por ejemplo, un pantalón vaquero. Sí. Los pantalones vaqueros originariamente no hay que lavarlos cada vez que se los ponen. Claro, pero eso claro, es cultura del consumidor. Claro, claro. De hecho, Pues, estaba pensado para ser un pantalón de trabajo, no exacto, justo. Para estar sucio. Sí. Pues en dicho informe comentaban que niños que únicamente están lactando ¿Sí? tienen microplásticos en la orina. Fíjate. Sí. Entonces, claro, ahí es cuando te das cuenta realmente del impacto que tiene todo lo que hacemos en nuestro propio organismo. Y al final, nosotros tenemos que entender la sostenibilidad. ¿Y por qué hablamos de 2050? Porque el 2050 parece muy lejos, pero yo también quiero recordar a la gente que en el 1982 fue cuando empezamos a hablar de sostenibilidad, en 1982-1984, y todavía estamos en el 2021 hablando de ello como algo nuevo, ¿no? En el 2050 decimos un poco que está el punto de no retorno, y muchas veces me preguntan, ya, pero ¿por qué hay que ser sostenible? ¿Por qué tengo que hacer una marca de moda sostenible? Porque la moda va de personas y la sostenibilidad no va de que el planeta sobreviva, va de que la especie humana sobreviva en el planeta. Y la realidad es que algún humano va a sobrevivir siempre, porque sería muy difícil, a no ser que nos pase como a los dinosaurios, que nos extingamos todos. Y con los dinosaurios algunos se salvó. Pero realmente la pregunta que tenemos que hacernos hacia ese futuro al que vamos y esos productos que diseñamos es ¿a cuántas personas queremos llevar con nosotros? Y la pregunta más sencilla de por qué queremos, bueno, la respuesta más sencilla a por qué queremos ser sostenibles y por qué estamos tan obsesionados con el 2050 debería ser porque dentro de que avanzamos, todos deberíamos querer salvar por lo menos a nuestra familia, ¿no? Y eso ya es una excusa más que buena para que todos vayamos de la mano. Ya lo creo que sí. Y la moda en eso tiene muchísimo que ver. Muchísimo. Y tiene muchísima responsabilidad. Exacto. Sí, es una de las industrias más contaminantes. Entonces ahí pues tenemos un reto por delante que no tenemos que dejar que nos agobie porque no es imposible. Y yo creo que todo lo contrario, tiene que ser inspirador, tiene que servirnos para pensar fuera de la caja, fuera de nuestras propias paredes y soñar. Y una vez hemos soñado, buscar la forma sostenible de hacerlo, pero la sostenibilidad es la base, no es una estética, no es un único producto, no es una única manera de hacer las cosas, no es ser minimalista. Es un estilo de vida, es que se va a convertir en un estilo de vida. Exacto. ¿No? Sí. Porque nos hemos acostumbrado a reciclar ya el cartón, el cristal, los residuos orgánicos y nos parece normal. Sí. Pues llegará un momento que incorporar la sostenibilidad al resto de las facetas de nuestra vida, incluidas las prendas que compramos para vestirnos, pues será algo que ya ni nos lo cuestionemos. Exacto. Y así ya para cerrar, hacia el 2050, somos más conscientes que nunca de que los recursos son limitados y de que además tenemos problemas más serios que la moda que hay que solventar, como pueden ser, por ejemplo, el hambre, ¿no? La hambruna. Y ahí, pues, tierra para algodón, para prendas o tierra para soja, para comida. Pues tenemos que cuestionarlos. Tenemos muchos residuos ocupando un montón de tierra que se podría usar de una mejor manera. Entonces, esos residuos los volvemos a ver como recursos, materia prima para hacer cosas nuevas, y las cosas que están saliendo con residuos son maravillosas, realmente. Y por último, tenemos que pensar si cuando creemos que estamos comprando moda barata porque no nos podemos permitir nada más o nada más caro, realmente estamos gastando una cantidad menor de dinero en moda que si nos comprásemos lo que realmente nos hiciese felices, por todo lo que conlleva, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser más conscientes del entorno, pero también mirarse más hacia adentro. Y eso es la sostenibilidad. Lo has explicado tan bien, Blanca, o sea, estoy tan contenta. Ni que fuese profesora de sostenibilidad, ¿eh? Lo has explicado fenomenal. Fenomenal, te damos las gracias, yo personalmente te doy las gracias, ha sido magnífica esta conversación porque he aprendido muchísimo, así que estoy segura que las personas que nos estén viendo han aprendido igualmente. Pues aquí tenéis vuestra escuela en la que siempre decimos que utilizamos el cerebro y las manos y que ponemos la tecnología al servicio de la creatividad.
Así que nos vemos pronto en el siguiente webinar y todavía tenemos unos minutos para preguntas. Si alguno de ustedes está interesado en hacer una pregunta, ahora que tenemos a la experta en la sede de la Tecnocreativa, es el momento. Preguntan que qué opinas de la moda upcycling, que si crees que es una alternativa real a la producción industrial. Vale, el upcycling o supraciclaje sí que creo que es una alternativa real a la producción de moda industrial, sobre todo porque cuando estamos pensando en qué hacer con todo eso que se considera residuos, tenemos que intentar pensarlo desde el punto de vista de invertir la menor cantidad posible de energía en el proceso. Entonces, claro, si el proceso productivo va de la materia prima hasta el producto final, lo mejor no es coger el producto final, trincharlo y volver a introducirlo por el principio. Lo mejor es hacerlo a la inversa. El upcycling es una solución buenísima y una vez más el único limitante es la creatividad, porque se pueden coger prendas maravillosas. De hecho, se hacen ejercicios muchas veces de diseño que no se llaman upcycling solo porque voluntariamente se ha partido de una prenda para facilitar el trabajo. Cuando lo llamamos upcycling suele ser porque partimos de un residuo, pero el ejercicio creativo que hay detrás es igual. En el Congo se hacían unos ejercicios de upcycling buenísimos con las prendas que llegaban desde Europa. De Europa, del mundo occidental. Exacto. Y tenían quizá de los mejores street styles de trajes. Fíjate. Y de estilo e identidad. ¿Ah, sí? Sí. Es maravilloso, maravilloso el trabajo que se hacía. Entonces, realmente, volvemos al punto de la creatividad y la sostenibilidad. Puede ser una alternativa, puede ser buenísima, tiene el problema de la escalabilidad, pero te puede permitir tener tu propia marca, seguir teniendo tu sistema de venta y tu sistema de buena vida, siempre y cuando tú sepas por qué estás haciendo ese proyecto, ¿no? Si tu objetivo es vender cuanto más mejor, no. Pero claro, el objetivo de vender cuanto más mejor tampoco sería sostenible. Te preguntan dónde pueden encontrar los estudios sobre los microplásticos. Vale, los estudios sobre los microplásticos están publicados, si no recuerdo mal, en la editorial Elsevier. Los pueden buscar preguntando a Google por la doctora Marta Schumacher y el doctor Nicolás Olea. También nos preguntan cuál es el curso que impartes en la escuela, Blanca. Vale, imparto dos cursos. Uno de moda sostenible, en el que hacemos una introducción pues, de lo más grande a lo más pequeño y vamos a lo largo de toda la cadena de valor. Y otro sobre materiales y biomateriales, que es un curso mucho más enfocado en el papel de cómo construimos un producto y cómo lo lanzamos, pensado en analizar todas sus partes, sus funciones, incluida la estética, porque la función estética es súper importante en un producto de moda, y a partir de ahí elegir los mejores materiales para nuestros propios objetivos. Si una marca de moda no tiene unos objetivos propios, es decir, ¿qué quieres conseguir con tu marca? ¿Cuál es ese futuro en el que tu marca se siente realizada? Yo siempre pienso que las marcas son como personas, tienen que sentirse realizadas en algún momento. Y si no, algo estamos haciendo mal. Y en el curso de materiales y biomateriales lo que hacemos es investigar todo lo que es la innovación actual y aplicarla a este producto y ese pensamiento. Pues chicas, no hay más preguntas. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Y hasta el próximo webinar que empieza ahora a las 8. Nos quedan 7 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.